Buenas tardes, mi nombre es Adrián Lanciano, soy junto al compañero Carlos Caputo, los dos estudiantes de Ciencias Políticas de la Universidad Abierta a Distancia. Vamos a realizar este video con el fin de dar cumplimiento a un requisito del curso Derecho Constitucional 2, en el cual se nos solicita hacer un análisis de un caso de estudio. Un caso de estudio que comprende a dos poderes del Estado colombiano. El primer poder es el Ejecutivo, cabeza, en este caso, el presidente de la República y el ministro de Defensa. El siguiente es el otro poder, es el Poder Judicial, en cabeza de la Corte Suprema de Justicia y una decisión que se tomó. Este ejercicio analítico fácilmente puede partir a partir de la siguiente pregunta. ¿Puede un presidente en cabeza del Poder Ejecutivo simplemente desobedecer o hacer oídos sordos a una orden directa de la Corte Suprema de Justicia? Pues lo que hay aquí detrás es lo que nos tiene a los dos. O sea, nos tiene a Carlos y a mí para hacer el análisis. Por un lado, como bien decía, el presidente y el ministro como responsables del cumplimiento del orden, y por el otro lado, el Poder Judicial en la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, que actúa como una guardián de la Constitución y los derechos de las personas. Entonces, ¿qué es lo que ha provocado este choque de trenes entre institucionales? Pues todo gira en cuanto a una sentencia muy concreta. El camino para llegar a esa sentencia es muy claro, pues todo empieza cuando un grupo de personas denuncia lo que consideran un uso sistemático y excesivo de la fuerza por parte de la policía en algunas manifestaciones. En un primer momento, un tribunal inferior le dijo que no desestimó el caso, pero la cosa no quedó ahí. Lo llevaron ante la Corte Suprema y esta le dio la razón, dándole vuelta por completo a la decisión anterior. Y ojo, o sea, la Corte no se limitó simplemente a darle la razón a los ciudadanos, sino que puso sobre la mesa unas órdenes muy directas que tenía que cumplir el Ejecutivo. Primero, solicitó que se diera una disculpa pública por parte del gobierno reconociendo los excesos policiales durante las manifestaciones. Y segundo, que quizás es todo el problema de la cuestión en este ejercicio analítico, y es que les pidió crear un protocolo totalmente nuevo para intervenir en las protestas. Uno, que estuviese a la altura de los estándares internacionales en materia de derechos humanos. Y es precisamente estas dos exigencias las que el Ejecutivo se ha resistido a cumplir. Pero vamos a ver que este conflicto va más allá de una simple desobediencia. Lo que está acá, lo que estamos viendo, es una coalición entre dos ideas fundamentales, dos pilares de cualquier Estado de Derecho. El principio en juego es la separación de poderes. Pues ya saben, es una idea básica en la que el gobierno se parte en tres: ejecutivo, legislativo y judicial, para que controlen y, lo más importante, se equilibren entre sí. Y la segunda es que el Poder Ejecutivo en cabeza del gobierno es quien tiene la responsabilidad de mantener el orden público. Es su función y competencia constitucional, y el principio que choca de frente con este es el de los derechos fundamentales. Hablamos de derechos que son la base de todo, que no se negocian. El derecho a la vida, a la integridad física y a protestar pacíficamente. Y es una obligación de los tribunales de Poder Judicial defender estos derechos con uñas y dientes, como hemos visto a partir de diferentes mecanismos que se implementaron y se diseñaron e implementaron a partir de la Constitución de 1991. Con el anterior panorama, mirando toda la tensión que hay, el análisis constitucional que estamos haciendo es bastante claro. Primero, pues existe un deber fundamental de cumplir las sentencias de los jueces. Y ahora vamos a mirar por qué. Porque esta obligación de desobedecer la sentencia no sale de la nada. Se apoya en 4 pilares constitucionales claves que son la base de todo argumento jurídico. El compañero Carlos Caputo a continuación los va a exponer, va a continuar con el análisis y va a hacer una conclusión al respecto que dé cuenta del trabajo que nosotros realizamos a lo largo de todo el curso. Ahora a mí me corresponde hablar sobre los siguientes 4 pilares. Por la supremacía de los derechos fundamentales. De toda actuación estatal debe estar bajo el marco de los derechos humanos. Situaciones de crisis o excepcionalidad. Resulta que la Constitución del 91 reconoce un núcleo intangible de derechos que no pueden ser desconocidos, ni siquiera en estados de excepción. Es un núcleo que está vinculado a la dignidad humana y al bloque de constitucionalidad, ya que hay tratados internacionales que la defienden. El derecho a la protesta, el derecho a la vida y el derecho a la manifestación pacífica prevalecen sobre el orden público, entendido solo como fuerza. La orden de la Corte busca proteger estos derechos frente a los abusos de la autoridad. Como segundo pilar tenemos la vigencia del Estado de Derecho. Este implica que el ejercicio del poder público
está sometido desde luego a la ley y a la Constitución, rechazando cualquier actuación arbitraria por parte del Ejecutivo. El principio de legalidad obliga al gobierno a actuar en el marco de los derechos humanos consagrados en la ley y en los tratados internacionales. Fue precisamente la Constitución de 1991 la que tuvo un objetivo claro de limitar el poder del Ejecutivo y fortalecer el sistema de pesos y contrapesos. Va en contra de la Constitución que las autoridades políticas, en el caso concreto, hayan decidido no actuar hasta que el caso sea revisado por la Corte Constitucional, lo cual obstruye la justicia y vulnera los derechos humanos, por supuesto. Podemos olvidarnos del efecto evolutivo de las sentencias de tutela, cuyo cumplimiento debe ser inmediato, y su desacato erosiona la estabilidad institucional. Como tercer pilar está la orden judicial como medida razonable y proporcional, a que una medida judicial o gubernamental que afecte los derechos sea válida, finalidad, necesidad y proporcionalidad. A lo largo de este curso de Derecho Constitucional lo hemos estudiado a través de la sentencia 351 de 2020. De acuerdo con esta, el juicio de proporcionalidad verifica si la medida es una respuesta equilibrada de acuerdo a la gravedad de los hechos. La misma es razonable si busca el retorno a la normalidad. Hay que reconocer que la creación de un protocolo ajustado a derechos humanos es una medida proporcionada, ya que no elimina la facultad de intervención de la fuerza pública, sino que la encausa en el marco de los estándares internacionales para evitar la repetición de abusos. Pedir perdón es una medida coherente de reparación simbólica y que va en el camino de la dignidad humana. Como cuarto pilar tenemos la sujeción y colaboración armónica de los tribunales. Estos actúan como defensores de la Constitución y tienen la potestad de realizar un control material sobre los actos del gobierno. Control judicial tiene como objeto verificar que los límites del gobierno en su ejercicio gubernamental sean respetados. El ordenamiento prevé que la Corte en sede de tutela puede ordenar acciones correctivas si percibe unas violaciones de derechos humanos. En el caso estudiado, la Corte actúa en conformidad con sus competencias para la protección de los derechos fundamentales. El gobierno ignora que el hecho de que la Corte Constitucional no haya revisado el caso no quiere decir que los efectos de la sentencia se hayan suspendido. El papel de los tribunales es garantizar que la anormalidad en el uso excesivo de la fuerza no se convierta en una costumbre